Todos conocemos la historia de Jesús de Nazaret, o al menos la historia oficial, esa que mezcla hechos históricos con unas buenas y cuestionables dosis de fe, o al menos cuestionables para los que no somos creyentes. Sin embargo, aunque casi todos conozcan con bastante precisión la vida de Cristo, existen algunos misterios a su alrededor, como qué hizo entre los 12 y los 30 años, porque no se sabe absolutamente nada de él sobre esa época según lo que nos cuenta la Biblia, o ¿de verdad resucitó o simplemente murió como cualquier ser humano? Spoiler, yo creo que simplemente murió. Y en todo caso, ¿murió realmente en la cruz? Que si fue a la India y aprendió todo sobre el budismo, que si de pequeño mataba a sus compañeritos de escuela con sus poderes, que si no murió en la cruz, sino que cogió sus macondales y se regresó otra vez a la India a vivir una plácida vejez. Incluso hay quien dice que se fue hasta Japón. Sí, todo esto se cuenta sobre Jesús, no en la Biblia, claro. Todos estos relatos, por cierto, no solo no gustan a las iglesias cristianas, sino que la mayoría de los académicos tampoco los tienen por válidos a la hora de estudiar la figura de Jesús desde un punto de vista histórico. Digo esto para que quede claro que con este video no pretendo exponer estas teorías como verdaderas alternativas al Jesús que todos conocemos, sino simplemente mirar, por mera curiosidad, qué otras cosas se han contado sobre Jesucito a lo largo de los siglos, porque algunas son bastante divertidas. Así que soy Sabrina Tórtora y esto es Preguntas Incómodas, el canal donde hablamos de lo que nos da la gana usando el escepticismo, el pensamiento crítico y el humor. El video de hoy tiene una versión extendida que está disponible para mecenas y para todos nuestros suscriptores de nuestra plataforma de documentales preguntasincómodas.tv. En esta versión hablaré también de los otros profetas y líderes mesiánicos que vivieron en la misma época que Jesús, pero que por una u otra razón no tuvieron el mismo impacto que él. Si quieres saber más, ya sabes, haz clic aquí y aprovecha el código PREGUNTAS2 para tener un mes gratis en nuestra plataforma en la que encuentras grandes documentales, además de versiones extendidas de nuestros capítulos o videos exclusivos solo disponibles por aquí. Ya sabes, clic aquí o en la descripción. Comencemos pues con las distintas teorías y fuentes que cuentan historias sobre Jesús. Los evangelios apócrifos. Son 4 los evangelios oficiales que encontramos en el Nuevo Testamento donde se habla sobre Jesús. Pero ¿sabías que hay alrededor de otros 50 evangelios en los que se habla sobre Cristo o sobre gente allegada a él que no aparecen en la Biblia? Eso sí, como dije, no son oficiales y ningún culto cristiano mayoritario los tiene por válidos. Se les conoce como los evangelios apócrifos y en ellos se relatan toda clase de cosas, algunas muy extravagantes sobre Jesús. Pero ¿por qué nos enseñan en el cristianismo? ¿Porque es toda una conspiración del poder eclesiástico para esconder la verdad sobre Jesús? No es por eso. En realidad, los evangelios apócrifos no son considerados válidos por el cristianismo, principalmente porque no cumplen con los criterios que la Iglesia ha utilizado históricamente para determinar la autenticidad y autoridad de un texto sagrado. Estos criterios incluyen la antigüedad, la ortodoxia, la coherencia teológica y la relación con los testigos oculares. Dicho en cristiano, no los escribieron allegados a Jesús. Se escribieron bastante después de su muerte, no fueron citados por ninguno de sus primeros seguidores y los relatos que aparecen en ellos a veces difieren mucho de lo que en general se sabía de Jesús en esa época. Ese era más o menos el criterio que siguieron para decidir cuáles evangelios eran válidos y cuáles no. Por ejemplo, muchos de esos evangelios contienen ideas o enseñanzas que contradicen la doctrina cristiana ortodoxa, como la idea de que Jesús no era verdaderamente humano o que sus enseñanzas se basaban en la magia en lugar de en la fe y la gracia divina. Si me preguntas a mí, potato. Sí, ya sé que Jesús y Harry Potter no son iguales, pero a los efectos, los dos hacen cosas extraordinarias. También es importante destacar que muchos de los evangelios apócrifos fueron escritos mucho después de los evangelios canónicos, y algunos incluso después del establecimiento de la Iglesia como institución. Estos textos a menudo se originaron en comunidades cristianas heterodoxas que no estaban en línea con la ortodoxia cristiana establecida por la Iglesia. Estos evangelios eran algo así como los fanfics que escribían los lectores de Harry Potter en la década de 2000, mientras esperaban que J.K. Rowling lanzara el siguiente tomo de su saga. Y mira, no es que eso esté mal, sino pregúntenle a L. James, que era una señora cincuentona que se aburría esperando el siguiente libro de Crepúsculo y escribió 50 sombras de Grey. Que bueno, sí, está muy pero muy mal, pero ella ahora es millonaria, así que... Bueno, no sé cuál es mi punto aquí. Sí, el punto es que 50 sombras de Grey es un libro muy malo. Pero volviendo a los evangelios apócrifos, que estos fueron escritos por gente con mucha imaginación. Sí, más imaginación que la de los 4 evangelistas.
lo cual es mucho decir. En el protoevangelio de Santiago, por ejemplo, se relatan hechos prodigiosos y horribles, como que en el colegio Jesús era un bully y los compañeritos que le caían mal eran fulminados de forma instantánea. Incluso pone que en una ocasión un maestro quiso disciplinarlo con una vara y también cayó muerto instantáneamente. Cosas parecidas se relatan en el Evangelio de Pseudo Mateo. Me gusta esta faceta de Jesús malote, parecido a Homelander, el superhéroe sociópata de The Voice, pero no se parece mucho al señor hippie y pacífico que vemos en los textos cristianos oficiales. Luego está el Evangelio de Felipe, en el que se evidencia una supuesta relación de pareja entre Jesús y María Magdalena. No, Dan Brown no se inventó esta historia para el Código Da Vinci, la sacó de aquí. Y está el Evangelio de la infancia de Santo Tomás, en el que Jesús realiza algunos prodigios más parecidos a los de los evangelios oficiales, tipo sanar a la gente y resucitar muertos. Uno muy interesante es el Evangelio de Judas, en el que, al contrario de la tradición cristiana, Judas no solo es el apóstol preferido de Jesús, sino que además lo traiciona a petición del propio Jesús, pues todo forma parte del plan divino, lo cual tiene bastante sentido, la verdad. Pero además de ser el prefe de Jesús, Judas es al único al que respeta, porque el resto de los apóstoles les toma el pelo y se ríe de lo tontorrones que son. Además, este evangelio incluye un viaje psicodélico que hacen Jesús y Judas antes de que éste lo entregue, en el que Jesús le revela muchas verdades. Yo no entendí mucho esa parte, lo único que sé es que el viaje con ayahuasca que se pegaron esos dos no fue normal. Pero hay que decir algo sobre todos estos evangelios que la iglesia mira con desdén. Muchos de los mensajes y anécdotas que aparecen en ellos han sido incorporados en la tradición católica oficial. Por ejemplo, las famosas mula y buey del pesebre, que no aparecen en ninguna parte de la Biblia, sí que son mencionadas en el Evangelio de Pseudo Mateo. Como dije, todas estas versiones alternativas de Jesús no son aceptadas por el cristianismo y tampoco por los académicos y estudiosos de la historia. Está bien conocerlas así, para pasar un domingo de resurrección más ameno, pero no hay que tomarlas como biográficas. Son demasiado extravagantes, algunas. Y hablando de versiones extravagantes de la vida de Jesús, ¿qué tal esa que dice que el buen Chuito estuvo por Oriente estudiando el budismo? Jesús, discípulo de Buda. Que hay una que otra semejanza entre el cristianismo y el budismo no es un secreto para nadie. Ambas religiones hablan sobre la compasión y el perdón y su mensaje es pacifista. Sin embargo, algunos autores han hecho triangulaciones muy elaboradas para concluir que entre los 12 y los 30 años Jesús anduvo por el lejano Oriente aprendiendo las enseñanzas de Buda. O sea, no de Buda directamente, que ya estaba muerto. Obvio. Ok, ¿por dónde empezar con esta peculiar teoría? Bueno, tenemos por ejemplo a Nicolás Notovich, periodista y aristócrata ruso que en 1894 escribió La vida desconocida de Jesucristo. Según Notovich, Jesús anduvo por la India. El autor asegura que un día iba él muy contento caminando por el Himalaya, en India, y se encontró en el monasterio de Gemis, donde, ¡oh sorpresa!, dio con unos textos antiguos llamados La vida de Isa. ¿Y quién es Isa? Bueno, según él, es Jesús, pues ese es el nombre con el que los musulmanes designan a Cristo. En estos textos se cuenta que Isa anduvo por todo el lejano oriente aprendiendo de los jainistas, zoroastristas, hindúes y budistas, y que pasó 7 años en ese monasterio hasta que a los 29 años se regresó a su patria, Galilea. De acuerdo con Notovich, los monjes del monasterio afirmaban que Isa había sido un antiguo estudiante. El problema es que varios académicos no quedaron convencidos con la historia de Notovich y lo tacharon de fraude. Se enviaron cartas al monasterio, se visitó el monasterio y nada, no hubo manera de dar con el fulano manuscrito. Incluso el jefe de la comunidad budista del monasterio de Gemis, Lobsang Chosdan, publicó una carta en 1927 en la que desmentía la historia de Notovich. En esa carta afirmaba que Notovich nunca había estado en el monasterio y que el manuscrito que afirmaba haber encontrado no existía. Pero como siempre, nada de esto desmotiva a un buen teórico de conspiración. Otra teoría espectacular es la de Levi H. Dowling, predicador estadounidense que a principios del siglo pasado escribió el Evangelio de la Era de Acuario, que aseguraba que Jesús anduvo por India, Tíbet, Persia, Asiria, Grecia y Egipto antes de empezar a predicar. Vamos, más viajero que Luisito Comunica.
En este viaje Jesús aprende de la mano de muchos sabios, no solo de los budistas, y luego regresa a Galilea para enseñar lo aprendido. Lo interesante de este evangelio no es tanto el relato, sino el método que usó Dowling para llegar a sus extravagantes conclusiones. Pues este señor simplemente se sacó esta información del forro de sus Seguro estás pensando que soy una mal hablada y que el señor tuvo que tener una fuente más fidedigna que el forro de sus... Bueno, ya sabes. A ver, Dowling decía que había accedido a los registros akáshicos para dar con este conocimiento. ¿Qué es eso? Ya te cuento. Los registros akáshicos son unos registros que contienen información sobre todas las almas y sus experiencias pasadas, presentes y futuras. Y seguro estás pensando, fascinante. ¿Y dónde está eso? En otro plano de existencia. ¿Ves? Si te lo dije. Dowling se lo sacó de ahí, de donde no le pega el sol. Lo de los registros akáshicos, por cierto, viene de la teosofía, una doctrina religiosa del siglo XIX que es algo así como un potente licuado de religiones, esoterismo y misticismo intragable que fundó una señora rusa llamada Elena Blavatsky. Y luego tenemos la tumba de Jesús, pero no la que está en Israel, que tampoco será la verdadera probablemente, sino una que está en Cachemira, India. Los autores de esta teoría son musulmanes de la comunidad Ahmadía que juran y perjuran que Jesús no murió en la cruz, sino que escapó de la persecución en su patria y se fue bien lejos hasta la India, donde vivió una vejez tranquila, murió y fue enterrado en lo que se conoce como la tumba de Rosa Bali. Pero vamos, que no hay pruebas de ningún tipo al respecto. O sea, cero. Y además hay que decirlo, esta versión borra de un plumazo el episodio de la resurrección, que no sé yo, pero me parece que es como importante para el cristianismo. El Jesús otaku. Si lo de Jesús caminando hasta la India en el siglo I no es suficiente, hay una teoría que dice que anduvo hasta Japón y se hizo otaku. Y 2 veces. ¿Nani? Habría estado por allá durante los años perdidos. Regresó a Galilea predicando lo aprendido y, al igual que anécdotas anteriores, se escapó de ser crucificado. Solo que en esta versión la cosa se pone truculenta, porque Jesús deja que tome su lugar en la cruz su hermano Izukiri. Bueno, no suena como un nombre muy judío, así que supongo que es una adaptación al japonés. Por cierto, Jesús, qué detallazo hacer que maten a tu hermano por ti. En todo caso, que Jesús se fue a Japón con un mechón de cabello de la Virgen y la oreja de su hermano. Un lindo souvenir. En Japón se casó con una local, tuvo 3 hijas, cultivó arroz y murió a los 106 años. La tumba japonesa de Jesús está en el pueblo de Shingo y también la de la oreja de su hermano. Y muchos creen que esta historia se trata de un fraude que en principio se trataba de leyendas poco fiables que se contaban desde los tiempos en que los primeros misioneros llegaron a Japón. Pero la cosa cobró fuerza en los años 30 cuando el alcalde del lugar, Denjiro Sasaki, quiso sacarle partido al asunto intentando atraer turistas. Y hasta el sol de hoy los turistas van a visitar otra tumba de Jesús más, y que probablemente tampoco es la verdadera. Si te ha gustado este capítulo, recuerda que en la versión extendida disponible para mecenas y para los miembros de preguntasincómodas.tv hablaremos sobre los otros profetas, predicadores y mesías que vivieron en la misma época que Cristo, porque no, él no era el único que se sentía especial en esos tiempos, aunque sí fue el único cuyo mensaje sobrevivió. Encuentra el enlace en la descripción o aquí. Y si eres pobre pero todavía quieres saber las andadas de Jesús, te dejo este video en el que analizo la resurrección de Jesús desde un punto de vista escéptico. Haz clic aquí, es gratis. Chau.